que se tiene que hablar, porque entre más información tengamos como sociedad y como familia, pues es más fácil para nosotros entender y afrontar un problema como este. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. De hecho, todo el mes de septiembre se realizan campañas alrededor del mundo debido a que los índices de personas que toman la decisión de quitarse la vida lamentablemente van en aumento y muchas veces las personas que se encuentran alrededor no se dan cuenta o no se dan cuenta a tiempo hasta que esto se convierte en una verdadera tragedia. Por eso hoy tenemos un especialista y agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros y de ayudarnos a que nosotros podamos ayudar también como sociedad. Él es Geu Rosales Gómez y es psicólogo del DIF del Estado de Puebla. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Geu. Encantado de estar con ustedes, mi estimada Janet. Reciban un cordial saludo de parte de sus amigos y amigas del DIF estatal. Muchas gracias, gracias a ellos por mandarte, por estar aquí con nosotros. Este tema qué fuerte es, ¿no? De repente durante muchos años era impronunciable. Si llegaba a suceder, nadie volvía a tocar el tema, se convirtió en un tabú. ¿Y qué sucedió cuando censuramos esa palabra y cuando borramos y bloqueamos de nuestra mente cuando alguien tomaba este tipo de decisiones en la familia, en el trabajo, en un entorno cercano, se dejaba de hablar de eso? ¿Está mal dejar de hablar de eso? Más bien es algo de lo que deberíamos estar hablando. Efectivamente, los estudios científicos nos indican que una persona que habla abiertamente del suicidio tiene mayores probabilidades de recuperación, de comunicarse, de poder expresar lo que siente, y es un tabú que en muchas ocasiones pensamos que hablar del suicidio podría ser un factor de riesgo para que la persona lo cometa. Pero los No. estudios científicos nos indican que no. Definitivamente hay que preguntarle a la persona, oye, ¿en algún momento has pensado matarte o has pensado lastimarte? ¿Tienes algún plan? Parecen preguntas muy fuertes, pero en realidad también nos dan bastante información, y una vez que están las cosas sobre la mesa podemos trabajar sobre ellas. Hay que escuchar a aquella persona que está también pasando por esa situación complicada, hay que escucharlos y tratar de disuadir. Comentar, bueno, sé que estás pasando por un momento complicado, pero creo que no es la solución correcta. Yo te puedo acompañar, tengo algunos lugares donde puedo enseñarte, yo puedo ir contigo, porque en muchas ocasiones es un estigma. Piensa que uno nada más va al psicólogo o al psiquiatra porque está loco. En realidad no, hay mucha gente que está sufriendo demasiado y merecen también estar tranquilos. Doctor, son muchas las personas que en algún momento de su vida, digo, todos pasamos momentos muy fuertes, ¿no? Inevitablemente de lo que tengas, de dinero, de quien seas, la posición, seas hombre, seas mujer, seas adolescente, todos, la vida por definición nos va a poner obstáculos y algunos van a ser muy fuertes. ¿Qué tantas personas en algún momento de su vida es común, digamos, digan ya no puedo más, se me hace que ya no quisiera estar aquí? Es un sentimiento común? Efectivamente, en muchas ocasiones son sentimientos en donde la persona tiene un dolor intenso. A veces la persona en realidad no quiere quitarse la vida, sino quiere dejar de sufrir, pero en muchas ocasiones van pasando por situaciones. Por ejemplo, recuerdo algún paciente que le dieron una enfermedad terminal de cáncer, se quedó sin trabajo, su hijo no le quería hablar, él estaba viviendo solo y se juntaron bastantes factores de riesgo en donde era un dolor intenso y la persona empezaba a decir, bueno, en realidad ya no tengo una esperanza en mi momento presente, pues ¿para qué sigo viviendo? Y hay también un futuro desesperanzador, pues ¿para qué voy al médico si me han dicho que ya voy a terminar, ¿no? ¿O para qué sigo platicando, intentando con mi hijo tener esa relación si en realidad se muestra como muy indiferente hacia mí? Entonces van pasando por situaciones muy dolorosas en donde solamente será una única salida. Es como una visión túnel en donde lo único que puedo ver es como quitarme la vida o en muchas ocasiones caer en las adicciones. Es lo que le llamamos los psicólogos visión túnel. Son muchas emociones revueltas la que está pasando a alguien que intenta ya querer quitarse la vida. ¿Cuáles serían, pues, esos factores o esos dolores intensos que podrían llevar a una persona a tomar esta decisión? Sí, son varias situaciones. En muchas ocasiones, por ejemplo, con los adolescentes, pasa mucho que a veces tienen violencia familiar, sufren de bullying o en algunas ocasiones tienen demasiada codependencia cuando hay una ruptura de pareja. Les pega mucho cuando tienen baja autoestima y cuando tienen una necesidad de afecto, cuando no tienen muchas habilidades como de comunicación, asertividad. Por ello es muy importante también que trabajemos toda esa parte. Pero también en las cuestiones adultas influyen varios aspectos como las adicciones. Una persona que empieza a consumir quita esta parte frontal que tiene que ver con los frenos, de ponernos a pensar antes de actuar. Una persona que está consumiendo actúa muy impulsivamente
y en muchas ocasiones está asociado el suicidio junto con las adicciones. Obviamente los problemas económicos, problemas de pareja, familiares, todo esto en conjunto puede llevar a que una persona intente quitarse la vida. Hablaba de las adicciones, podemos hablar, por ejemplo, del alcohol o de alguna otra sustancia. Cuando estás bajo los efectos de, de alguna de estas sustancias, puede ser que te creas, porque no lo tienes, porque pues finalmente es una ilusión, que tienes el valor de hacer las cosas y las hagas, aunque a lo mejor no era lo que tú querías hacer, no era tu decisión, pero la adicción te orilló a sentirte tan mal que tomaras esa decisión. Efectivamente, hay personas que pues no lo habían planeado, pero cuando viene como ese consumo, actúan de manera muy impulsiva. Imaginemos que un carro puede tener la capacidad de correr 150, 200 kilómetros, un carro sin frenos, pues se va hasta allá, va a estampar a donde sea, ¿no? Entonces, cuando alguien consume es como si quitáramos los frenos, actúa de manera muy impulsiva y en muchas ocasiones sí se ha demostrado que las personas que han consumido, pues decían, pues estaba bien, no tenía problemas, pero de repente surgió como alguna crisis y atentó contra su vida. Como familia, como pareja, como papás, porque ahorita hablabas del bullying y estos actos que lamentablemente sí llegan a cometer los adolescentes, porque pues no le tienen la confianza a los demás y se aguantan todo el maltrato que están sufriendo en la escuela. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar que alguien sí se encuentra en una cuestión de riesgo y tenemos que intervenir como familia y tenemos que buscar sobre todo a un especialista que nos ayude y que le ayude a la persona en cuestión? Sí, es necesario que estemos observando las conductas. Generalmente alguien que empieza a pensar en quitarse la vida tiene como comportamientos muy drásticos, cambia de manera muy drástica. De repente tú le dices, oye, ¿cómo estás? No, pues bien, pero se aísla. Pero antes no se aislaba, ahora está iracundo o ya no quiere ir a la escuela. Las cosas que antes disfrutaba, ya no las disfruta ahora. Oye, pero le encantaba ir al fútbol, ya no quiero ir al fútbol, no me quiero bañar, no quiero convivir con la familia. Empiezan a tener como conductas de regalar cosas o tienen como una comunicación en donde comentan, pues ya para qué sigo, pues tal vez algún día se acuerden de mí. Hay que tener mucho cuidado con estos cambios abruptos de comportamiento y con esta comunicación. Una de las principales es que dejan de disfrutar las cosas que antes hacían y se Ok. empiezan a aislar. La persona, el ser humano es como alguien que tiende a sentirse perteneciente y cuando alguien se siente perteneciente a algo, difícilmente piensa en quitarse la vida, pero a veces no se sienten pertenecientes a la familia y comienzan a aislarse, tanto de los amigos, de la familia, a veces hasta del propio trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos cambios abruptos de comportamiento. Si ya nos dimos cuenta que alguien está presentando estas actitudes, ¿cómo podemos intervenir? ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, como lo comentábamos anteriormente, es importante que primero le preguntemos si Ok. ha pensado en quitarse la vida, si ha planeado también hacerlo o si ya lo ha intentado. Hay que escucharlos. No sé qué decirte en este momento, pero estoy aquí para escucharte. Gracias por tenerme la confianza. Hay que disuadirlos, hay que comentarles que es importante que acudan con un especialista y obviamente la persona que empieza también a dar esas sugerencias tiene que estar informada. Tiene que saber que hay un centro comunitario de salud mental en todos los estados, aquí en el estado de Puebla. Tenemos 10 ecosamas en las 11 jurisdicciones, gente que te puede orientar para trabajar sobre adicciones, prevención de salud mental como el suicidio, que también hay un DIF estatal, que también hay una línea de vida, ¿no? Que tiene que ver con la campaña de Dale Color a tu vida, que es ¿Cuál es esa línea de vida? Ajá, pueden marcar también al 800-911-2000 y es una campaña que se llama Dale Color a tu vida, en donde puedan Ok. también ellos tener una asesoría. Y vaya, tenemos que estar informados. En la Organización Mundial de la Salud hay bastantes cursos para primeros auxilios y saber qué decir y qué no decir, porque hay gente que también empieza a decir cosas como échale ganas y una Sí, persona el que está en échale ganas depresión ese. no se puede. O sea, nosotros podemos acceder a esta información de la Organización Mundial de la Salud. Es correcto. Es gratuita, es accesible, cualquiera entra a su página. Cualquiera puede entrar, han entrado médicos, maestros, hay muchos cursos demasiado interesantes y en donde podemos tener las herramientas para saber cómo poder apoyar a la persona que tanto amamos. Creo que a veces podemos hacer más daño con buenas intenciones, hay que estar preparados. Entonces hay que llevarlos con los profesionales, hay que llevarlos con los expertos y si yo quiero dar alguna sugerencia, tengo que estar también informado. Es una Doctor, situación cuando delicada. alguna familia, perdón, alguna familia o algún contexto de amigos, de pareja, ya vivió un tema así, ya alguien cercano toma la decisión, la gente no se da cuenta a tiempo, no sabemos, y se quita la vida, ¿qué tan cierto es o puede ser un mito de que si no se resuelve, no se habla y no se aclara,
existe una posibilidad alta de que alguien de los involucrados, de los cercanos a esta persona, pudiera llegar a tomar la misma decisión. Sí, algunos estudios nos indican de ese efecto, ¿no? Es como si tuviéramos una piedrita en una cubeta de agua, se empiezan a generar ondas. Y generalmente cuando alguien en la familia se ha suicidado, hay gente que tiende a repetirlo. Eso tiene un nombre y es un efecto que efectivamente sí se realiza. Por ello es muy importante tener como esa prevención en la familia. Los familiares también tienen que tener esa atención porque si no también podría repetirse en la historia familiar. Pasa como cuando de repente algún artista se quita la vida, hay gente que tiende a imitarlos. Entonces sí hay un efecto, hay una sugestión, hay una influencia. ¿Hay algún rango de edad, doctor, en el que nosotros como seres humanos estemos más vulnerables, a lo mejor psicológicamente, y se registren más casos de este tipo en ese rango de edad? La Organización Mundial de la Salud nos dice que dentro de 10 a 24 años generalmente es en donde hay mucha vulnerabilidad. Estamos hablando de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, que en muchas ocasiones no tienen como esas habilidades todavía desarrolladas, su cerebro apenas está desarrollándose en la cuestión de los adolescentes, el cerebro deja de desarrollarse a los 21, 24 años. Entonces ellos apenas están aprendiendo a socializar, a tener autoestima, a manejar la asertividad, a cómo afrontar los problemas, la tolerancia a la frustración, la tolerancia al malestar. En muchas ocasiones no está desarrollado y hay algunas ocasiones que pues, los padres también pudieran sobreproteger, lo cual también implicaría que el chico cuando sale al mundo y a la vida real pues se encuentra con que el mundo es complicado, pero pues no están ahí los padres para poder ayudarlo. Y entonces es donde Claro. vienen estos factores de riesgo, pero generalmente son en esas edades. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que cerrara con un mensaje para todos los poblanos que nos están viendo, que afortunadamente son muchos, sobre este día tan importante y la conciencia que debemos tener, no nada más hoy 10 de septiembre o todo el mes de septiembre, sino de tener siempre los oídos y los ojos bien alertas para poder evitar una tragedia dentro o fuera de nuestra familia. Sí, creo que es muy importante que generemos hábitos. Los hábitos, si nosotros los empezamos a formar en nuestros hijos, nos van a formar como personas. Genera hábitos y los hábitos después te van a transformar en una mejor persona. Hay que tener hábitos como meditar, respirar, el ejercicio, el deporte, los amigos, los abrazos, la comunicación. Hay que también fomentar los valores. En la casa de los Rosales Gómez o como se apelliden, se expresa el enojo sin lastimar, se expresan las emociones, se brinda abrazos, se disfruta la vida, se sonríe. Todos estos valores son como cimientos en una casa y si la casa tiene buenos cimientos difícilmente se puede caer. Nosotros con todo esto podemos generar un refugio en donde no solamente haya una razón para vivir, sino bastantes. Ay, buenísima, buenísima la conclusión, me encantó. Y es sencilla, hábitos. Hábitos. Hábitos desde pequeños. Dales las herramientas, ponles el ejemplo y va a ser una vida más sencilla para los que están cerca de ti. Así es. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros continuamos con más información.